2023 fue un año muy generoso para la animación, trayéndonos películas que perdurarán y serán recordadas por los amantes del medio y el público en general. Hacía ya tiempo que no veíamos un año tan bueno como este, por lo que era inevitable no hacer un video enlistando lo mejor del año como ya es costumbre. Y como este fue un año muy especial, me di a la tarea de enlistar todas las películas animadas de 2023 de peor a mejor, o por lo menos las más relevantes. Sí, sé que nuevamente estoy llegando a barrer a la fiesta, pero ya les debí este video, y para compensar un poco mi ausencia por varios meses, decidí hacerlo de esta manera. Así que sin nada más que decir, comencemos con el top. Esto es probablemente lo segundo peor que ha hecho Rusia en los últimos 2 años. Los guardianes del museo siguen a un gato naranja llamado Vincent que se hace amigo de un ratón que le gusta el arte, y luego de que terminaran accidentalmente en un barco se dieron cuenta de que este en realidad era un museo, en el que había gatos que protegían las obras de los ratones ya que estos siempre las destruían, por lo que Vincent entra en un conflicto entre cuidar de su amigo ratón o quedar bien con los gatos guardianes e impresionar a una gatita con peinado de peso pluma. Ok, esta es de las películas que ya de por sí ves con muy bajas expectativas y aún así logra decepcionarte. Podemos empezar diciendo que todo lo que nos presentan al principio no tiene absolutamente nada de importancia ni relevancia para la historia principal, es solo un montón de relleno innecesario que no aporta nada más que el hecho de que se conocen los dos personajes principales. Podrías quitarle los primeros 15 minutos a la película y no afecta en nada. Es como si hubieran abandonado una idea para crear otra trama completamente diferente que terminó siendo pura propaganda rusa. Además de meter un montón de subtramas sin propósito, como el interés amoroso del prota que está más forzado que nacer por cesárea, y luego el plot twist del final es tan estúpido que hace ver a Cars 2 como una obra maestra. Oh, ¿quién diría que el líder de los gatos guardianes que se veía bien mañoso resultó que sí era bien mañoso? Eso no lo veía venir. Los personajes también están muy mal escritos y no hay un desarrollo como tal. No aprenden de sus errores y hay otros como la gata que se enamora de Vincent que literalmente no tienen personalidad y solo son usados como un elemento argumental. Respecto a la animación, sí se ve muy rara, como si fuera un render sin terminar, pero estamos hablando de una animación muy barata y probablemente es todo lo que pudieron hacer con su tan bajo presupuesto, que por lo que investigué fue de $250,000 aproximadamente. Para que se den una idea, no es ni la mugre de la uña del pie de lo que vale una película de Disney. Aún así, creo que lo peor de esta película está en la historia y los personajes. Simplemente no se me ocurre algo que pueda rescatar de aquí más que tiene un buen mensaje sobre la preservación del arte, pero más allá de eso, honestamente me da flojera seguir hablando de esta película porque no hay nada que valga la pena. Por eso se gana sin lugar a dudas el último puesto de esta lista. Sí, ¿recuerdan a toda esa bola de gente que decía que esta película se iba a papear a Disney y al final terminó siendo el mayor fracaso de DreamWorks? Qué cosas, ¿no? Dirigida por Kirk Dimiko, conocido también por ser el director de Vivo y Los Croods, Krakens y Sirena sigue a Ruby Gillman, una kraken adolescente que vive con su familia en el exterior haciéndose pasar por humanos, pero después de convertirse en un monstruo gigante al tener contacto con el mar, se entera de que en realidad su familia proviene de la realeza de krakens marinos. En pocas palabras, es como Turning Red pero con krakens y más cutre. Sí, es el chiste de Turning Red que todo el mundo ha hecho, y aún así tiene más gracia y originalidad que toda esta película. Realmente no quisiera ser tan duro con esta película, ya que claramente está hecha para un público infantil, y es muy probable que varios de ellos la disfruten, pero eso no quita que sea una película que no se esfuerce en ser original y esté llena de clichés y tropos ya vistos miles de veces, sin contar que si viste el tráiler prácticamente ya la viste toda. Me atrevería a decir incluso que es la película más genérica que ha hecho DreamWorks, y me sorprende lo volátil que puede llegar a ser este estudio, siendo que antes de esto tuvimos El gato con botas 2. Es muy formulaica y pareciera que va siguiendo una lista en la que hacen un chiste sin gracia, luego una canción pop genérica, escena de pelea, otra canción pop genérica, escena emocional, canción pop genérica, resolución de la historia que no tiene sentido, y no olvidemos la secuencia de baile al final con una canción pop genérica. Al final se termina volviendo tediosa porque ya sabes todo lo que va a pasar, es demasiado predecible. ¿Y saben qué es lo peor? Que el concepto es muy bueno y pudieron haber hecho algo mucho mejor con él, pero en vez de eso se fueron por el camino fácil y desaprovecharon todo lo que tenían.
Creo que lo único que podría destacar es la animación, que a pesar de no ser muy estilizada como otras películas, se ve bastante bien. Los colores, las secuencias de acción y hasta ese efecto gelatinoso en los personajes. Que ya que hablamos de eso, los diseños también me gustaron. Sé que a muchos les pueden parecer feos o extraños y desproporcionados, sobre todo el de este güey que yo no confiaría en él, pero creo que logra crear su propio estilo y por lo menos en esa parte cumple muy bien. Me recuerda un poco a los diseños de Pepper Ann combinados con los de Vivo y honestamente luce bien, por lo menos para mí. Pero la verdad, yo no recomendaría esta película, a menos que tengas menos de 12 años, quizás te pueda gustar. Que igualmente si disfrutaste de esta película se respeta, pero por lo menos a mí me pareció muy mediocre y un golpe bastante bajo para DreamWorks, que esperemos que con su fracaso entiendan que no queremos ver la misma película cliché de siempre. Igual, siento que fue muy mala idea estrenarla en una fecha en la que competía con varias de las películas más esperadas del año. Quizás deberían empezar a monetizar su Rule 34 para litigar las pérdidas. Adaptar obras literarias para películas es una práctica común. Sin embargo, lo que está en juego es mucho más grande cuando se trata de una obra clásica asiática que tiene más de 400 años. Viaje al Oeste es una de las obras literarias más influyentes y queridas en la historia de la literatura china y mundial, inspirando a muchas otras obras, entre ellas Dragon Ball. La historia ha sido reimaginada y modificada a lo largo de los años para diferentes épocas y públicos, y ahora el director de Open Season junto a los escritores de Chicken Little nos presentan su visión en esta nueva película del Rey Mono. Nada podría mal ir mal, ¿verdad? La historia empieza con un mono que nace de una roca que cayó en la tierra y tiene poderes especiales, lo cual hace que no sea aceptado por los demás monos al ser diferente, por lo que perfecciona sus habilidades y es nombrado Rey Mono después de salvarlos de un demonio. Pero no le basta con eso, y convencido de que está destinado a un lugar en el cielo con los inmortales, se propone a matar a 100 demonios con la esperanza de que el cielo le haga una invitación. En su camino se encuentra con una chica llamada Lin que se propone a ser su asistente y lo acompaña durante el viaje, mientras vemos como el Rey Mono va teniendo cada vez más aires de grandeza y falta de humildad. Ok, creo que esta película ofrece algunas cosas bastante interesantes, empezando por lo bien hecha que está la animación, la cinematografía y sus escenas de lucha. Incluso hay una secuencia animada en 2D que es simplemente grandiosa, y algunos diseños de personajes me parecieron muy buenos. Desafortunadamente, esta película termina entrando en esa categoría de buena animación, mala narración. Desde que inicia te está bombardeando con exposición, intentando desesperadamente informarte sobre el mundo e introduciéndote al mono como personaje. Lamentablemente nada de esto está escrito de alguna manera interesante y la mayoría del tiempo carece de sutileza, lo que lo lleva a otro problema muy grande que es el ritmo. Pareciera que todas las escenas pasan volando frente a tus ojos y no te da un respiro para procesar la historia, las bromas o momentos emocionales, bueno, si los hubiera. Llega un punto en el que intentas respirar entre el ego del chango S, los chistes malos que hacen ver al UCM como dioses de la comedia y el problema personal de Lin. En términos de narración, fracasa rotundamente. Honestamente esperaba más de esta película, siendo que Netflix a veces nos trae propuestas de animación muy interesantes, y le tenía altas expectativas, pero terminó siendo del tipo de películas que solo están para existir. Y eso no está mal, puedes pasar el rato con ella, pero al final termina siendo algo olvidable, y lo único que terminarás recordando será lo irritante y molesto que era ese maldito chango. Directo desde España y dirigida por Juan Jesús García Galocha, haciendo su debut como director, Momias y el Anillo Perdido fue producida por algunos animadores que trabajaron anteriormente para los estudios Lightbox, mismo que produjo la trilogía de Tadeo el Explorador Perdido. La historia nos presenta una civilización de momias que viven ocultas en pirámides, y sigue a Tut, un ex corredor de carreras que se retiró luego de tener un accidente y que a pesar de tener muchas fans que están dispuestas a casarse con él, aún no se siente listo. Y por otro lado está la princesa Nefer, hija del faraón, quien ama cantar pero vive oprimida por su padre. Más tarde el camino de estos dos se cruzarían luego de que el ave Fénix que decidiría con quién se casaría la princesa escogiera accidentalmente a Tut, y él a pesar de negarse es obligado a hacerlo, si no sería torturado. Para su desgracia, el anillo que le encargaron a este güey para la boda es robado por un grupo de arqueólogos, por lo que estas momias emprenden un viaje al mundo de los humanos para poder recuperarlo.
Esta es una película que hasta tu abuela ha visto ya, y lo digo porque nada de lo que ofrece es algo novedoso. Ni siquiera hace falta que te veas esta película, con lo poco que te he hablado de ella ya sabes que esta es la típica historia de la parejita que se empieza odiando, pero se van conociendo en el camino hasta quedar enamorados y al final terminan juntos. Pero a pesar de ser un cliché con patas, creo que cumple muy bien en la parte de entretener, y honestamente me esperaba algo mucho peor. Es como esas películas de dudosa procedencia que pasaban por Cartoon Network los fines de semana. No vas a encontrar la octava maravilla del mundo en cuanto a historia, personajes o animación, pero es palomera y funciona. Te puedes pasar un buen rato viéndola, aunque seguramente en 5 años aparecerá en un TikTok de películas que creías que fueron un sueño, pero en realidad sí pasaron. El año pasado, Walt Disney Animation Studios cumplió 100 años desde que se fundó, y para celebrarlo tuvimos un maravilloso y conmovedor corto de 9 minutos que reunía a los personajes de todas las películas del estudio, y también tuvimos a Wish. Les seré sincero, nunca me llamó la atención esta película en lo más mínimo, pero después de ver la reacción tan negativa de muchas personas tomándola como si fuera la peor cosa que ha hecho el estudio o llegando incluso a compararla con The Room, me causó curiosidad ver si realmente era tan mala como todos dicen, y en mi humilde opinión creo que están exagerando un poco con esta película. Sí, Wish es increíblemente mediocre y se queda muy corta como celebración de los 100 años de Disney, pero no es la peor basura que se ha visto como muchos críticos y youtubers lo quieren hacer ver. Creo que la gente está siendo muy dura con esta película solo porque es de Disney y podría apostar a que la mayoría ni siquiera la ha visto. Es verdad que su estilo artístico no es tan impresionante tomando en cuenta lo que costó y que otros estudios están haciendo cosas mucho más interesantes y arriesgadas por menos de la mitad del presupuesto de esta. No llegas a conectar del todo con los personajes y la historia, y la mayoría de las canciones son bastante olvidables. Al parecer Lin-Manuel Miranda andaba muy ocupado. Sin embargo, tiene un par de cosas buenas. Asha y Magnífico son de lejos lo mejor de esta película. Me parecen personajes sólidos con ideologías y motivaciones bastante decentes con las que incluso puedes llegar a empatizar. Quizás me hubiese gustado ver que profundizaran un poco más en el pasado de Magnífico y no se limitaran solamente a hacer un breve resumen de sus antecedentes, pero en general considero que estuvo bien. Está lejos de ser el mejor villano de Disney, pero fue agradable volver a ver un villano tradicional que no sea un trauma generacional o un plot twist ridículo. Creo que el mayor problema de Wish es que esta sea la celebración de 100 años de un estudio tan importante y con tanta historia como lo es Disney, ya que no se siente como el evento majestuoso que debería de ser. Es decir, estamos hablando de los pioneros de la animación. Uno esperaría por lo menos que el arte de esta película proponga algo diferente y novedoso, o que la música fuera grandiosa, pero aquí se siente como si estuvieran perdiendo el toque que los llevó a la cima. Personalmente, como tributo a sus 100 años, yo me quedo 1000 veces con Once Upon a Studio. Y alguien, por favor, mande a dormir a esa maldita cabra. Gracias. Desde inicios de la década pasada, Julia Pistor, veterana de Nickelodeon, había estado tratando de poner en marcha una película live action basada en el libro de La Elefanta del Mago, que sería producido por Fox, pero lamentablemente el desarrollo fue todo un infierno y el proyecto terminó siendo cancelado. Y no fue hasta 2019 cuando Pistor llegó a Netflix y al aún conservar los derechos cinematográficos del libro, volvió a poner en marcha el proyecto, pero esta vez en formato animado, y así es como llega La Elefanta del Mago. Nuestro protagonista es un joven huérfano llamado Peter que perdió a su hermana en un accidente, pero un día una divina le dice que su hermana sigue vivita y coleando y que para encontrarla deberá seguir a la elefanta del mago. Obviamente Peter no entiende un carajo a qué se refiere, pero más tarde al enterarse de que en la ciudad había una elefanta de un mago que le iban a banear del server, Peter los detiene y se propone hacerse cargo de ella. Pero para poder quedársela, el rey le propone a Peter 3 retos que son más imposibles que pasarse el Dark Souls sin morir, pero este acepta con tal de poder ver a su hermana. Quiero empezar hablando de su animación. Puede que el estilo visual no sea del agrado de todos y parezca sacado de Subway Surfers, pero considero que está muy bien hecho. La animación de los personajes claramente tiene una gran influencia del stop motion, especialmente en la forma en la que se mueven, y luce muy bonito y atractivo. Algunas secuencias me parecieron simplemente hermosas, especialmente las de los sueños y los fondos que le dan mucha vida a la ciudad. El problema es que la trama es demasiado predecible.
predecible de principio a fin, y puedes adivinar fácilmente hacia dónde se dirige la historia. Literalmente, todo lo que piensas que va a suceder termina sucediendo y algunas cosas se vuelven bastante repetitivas. Tampoco ayuda mucho el hecho de que la película te esté sobreexplicando las cosas todo el tiempo. Es decir, ya de por sí hace un buen trabajo visual en decirte cómo se sienten los personajes. Es realmente innecesario que te tenga que explicar lo que está sucediendo. En general, siento que está bien a secas. Es entretenida, atractiva y tiene un lindo mensaje, pero siento que tenían en las manos una historia que hubiera funcionado mejor si se hubieran tomado riesgos, como hacerla un poco más madura o que se vaya más por ese tono oscuro que al principio parece que quiere tomar. Entiendo que es una feel-good movie para niños, pero creo que llega a tener una dependencia excesiva del sentimentalismo, lo cual termina arrastrando toda la película. En fin, puede que no cuente una historia lo suficientemente convincente o interesante como para que sea recordada, pero tiene mucho corazón, y eso ya es algo, así que le daré puntos por eso. Probablemente esto sea lo más cercano que estaremos de una película de Wacky Races. Rally Road Racer sigue a Shi, un loris que vive con su abuela en un pueblito, hasta que un día el villano corporativo de turno amenaza con destruir la aldea para hacer construcciones, y para poder evitarlo, Shi acepta un desafío que consiste en ganarle a este villano en una carrera de autos, por lo que se prepara con ayuda de un viejo corredor para ganar la carrera y así salvar a su pueblo. Esta es una película hecha por Vanguard Animation, y para quienes no lo sepan, digamos que no es un estudio que tenga un historial de películas precisamente increíble o memorable. Para que sus películas más conocidas sean Valiant y la de los changos en el espacio, creo que nos da una idea de lo que podemos esperar aquí. Pero, para mi sorpresa, esta película no resultó ser tan mala como esperaba, o por lo menos no es peor que las anteriormente mencionadas, y fácilmente esta podría ser la mejor película que ha hecho este estudio. Que a ver, esto no significa que sea una gran película, pero por lo menos superó un poco mis expectativas. Tiene un guión genérico y predecible y tropos más gastados que tus calzones, pero es entretenida, divertida y hasta cierto punto encantadora. Debo decir que los personajes parecen ser bastante comunes y corrientes y poco interesantes, a excepción de uno, quien es el que se roba completamente la película, y este es el villano, interpretado por John Cleese. Es realmente un imbécil tan mezquino y egocéntrico, pero lleno de carisma, que hasta me recordó mucho al personaje de Jack Horner en El Gato con Botas 2. Fácilmente los mejores chistes se los lleva este personaje y hace que haya valido la pena ver esta película. En cuanto a la animación, no es algo que no se haya visto antes, pero está bien y funciona. En algunos momentos llega a sobresalir más que en otros, como toda esa secuencia random de Take On Me, que sorpresivamente hacen un mejor uso de esta canción que en la peli de Mario, pero en general se ve que se las arreglaron para tener una animación bonita y decente con un presupuesto bajo. Es una película inofensiva, con la que puedes llegar a pasar un buen rato si estás consciente de lo que es, aunque probablemente lo olvides al día siguiente después de verla. Mapka es una película extremadamente importante para la animación ucraniana y vale la pena mencionar el impacto que tuvo. La película pasó varias complicaciones en su realización debido a la pandemia y la reciente guerra que está atravesando el país, pero después de 7 años de producción y muchos retrasos, al final se estrenó y logró convertirse en la película independiente más taquillera en toda la historia de Ucrania en tan solo 3 semanas, siendo exhibida en más de 80 países, lo cual también es un gran logro. Está basada en la famosa obra de The Forest Song. Mapka, la canción del bosque, se desarrolla en el bosque prohibido, donde Mapka, el alma del bosque, es elegida como la nueva guardiana de la fuente de vida. Pero cuando el aldeano Lucas entra al bosque en busca de la fuente en nombre de una mujer adinerada, Mapka se enamora y tiene que elegir entre el amor de su vida o su labor de proteger al bosque. En primera instancia, la historia nos recuerda a películas como Pocahontas o Avatar, pero recordemos que está basada en una obra escrita hace más de 100 años. Más que parecerse a estas películas, algo que no pude evitar notar es que es muy parecida a las películas de Disney, tanto en estilo artístico como en su narrativa, especialmente Enredados. No sé si solamente se inspiraron en varios elementos de la película o fue directamente plagio, pero tienen muchas similitudes, como que la protagonista también tiene el cabello de un color mágico que en un momento se vuelve marrón, también se encuentra con un chico que irrumpe en su casa para conseguir dinero, también tiene un compañero animal verde que se quiere madrear al chico, igual tiene un villano que es un viejo obsesionado con la belleza y la juventud y prácticamente tiene los mismos tropos. Así que no sé, juzguen ustedes mismos.
Por otro lado, creo que hace un buen trabajo en presentar paralelos con la realidad, mostrando cómo los humanos alteran el equilibrio de la Tierra y se ponen en peligro a sí mismos y a todo lo demás, porque es la naturaleza humana, somos idiotas y queremos estar por encima de todo. Francamente, la trama es algo infantil y simple y puede llegar a pecar de no tener personajes sólidos o un mensaje claro. Sin embargo, creo que todavía vale la pena echarle un vistazo por cómo retrata mucho de la cultura ucraniana. Digo, no es como que esta película sea el estandarte para informarte sobre este país, pero presenta cosas interesantes como muchas criaturas mitológicas y una representación cultural de la sociedad ucraniana común. En general, puede que no sea la mejor película de todos los tiempos, pero sin duda es una gran mejora para la industria de la animación ucraniana en aspectos tecnológicos sobre todo, y espero que su éxito abra muchas nuevas oportunidades para la animación de este país y de muchos otros países extranjeros. Esta ya es posiblemente la mejor película de Trolls desde el simple hecho de que quitaran a James Corden del cast. Recuerden muy bien, película en la que está James Corden, película que está condenada. Trolls 3 nos cuenta cómo Poppy descubre el pasado de Branch en el que formaba parte de una boy band con sus hermanos llamada Brozone, pero luego de tener un incidente en uno de sus conciertos tuvieron que separarse, sin volverse a ver en mucho tiempo. Años después se enteran de que uno de los hermanos es secuestrado por unos gemelos malvados que parecen villanos de Poppy Playtime que absorben el talento de otros para volverse famosos, algo así como los TikTokers. Así que Branch se reúne con sus hermanos junto con Poppy y van a rescatarlo. Troll siempre ha sido esa franquicia de DreamWorks que está más enfocada hacia un público infantil, y se puede entender por qué a muchos adolescentes y adultos les pueda parecer doloroso de ver. Es cursi, empalagosa, llena de brillos y colores y música pop, pero una vez que entiendes que eso no las hace necesariamente malas películas, y que en realidad esa es su identidad y su estilo, pueden ser mucho más digeribles o hasta disfrutables. De un tiempo para acá yo pasé de odiar todo lo que tenga que ver con Trolls a entender su encanto y por qué muchas personas aman estas películas. Tanto que cada película que ha salido la he ido disfrutando cada vez más, siendo esta mi favorita. El encanto de Troll siempre ha estado en la música y en toda esa vibra alegre y positiva que tiene, y aquí lo vuelven a hacer. Me encantaron todos esos covers y referencias hacia las boy bands y algunos covers de bandas muy buenas como ya es costumbre. Nunca pensé que vería una canción de Weezer aquí. Es verdad que en cuanto a la historia, personajes y demás puede ser algo muy simple y que todo se soluciona de manera muy sencilla. Créanme, estoy consciente de que estas películas no son la octava maravilla del mundo en cuanto a narrativa y hasta pueden llegar a parecer un poco tontas, pero cualquiera que esté siendo demasiado duro con esta película se está tomando muy en serio a sí mismo. Estas no son películas hechas para pensar o hacer análisis profundos, es Trolls, ya sabes que solo vas a disfrutar de un buen espectáculo musical con una animación alucinante y colorida que te hará vomitar azúcar. Además, lograron reunir a NSYNC, hay que ser agradecidos. Dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal, quienes anteriormente dirigieron la aclamada película de Chico y Rita, Dispararon al pianista es una película española que sigue el trágico caso de Francisco Tenorio, un joven pianista brasileño que una noche desaparece inesperadamente y nunca más se supo de él. Si bien es probable que haya sido víctima de los brutales regímenes militares que gobernaban América Latina en ese momento, un periodista de Nueva York, fascinado por la música de Tenorio, viaja a Brasil para descubrir la verdad. Esta es una película documental que combina realidad y ficción, o sea, un docudrama, implementando personas reales y no reales en su narrativa con información sobre el caso y algunas especulaciones. Nos presenta una serie de entrevistas que se hicieron a personas que conocieron a Tenorio y expone los terribles eventos ocurridos en aquella época, donde el país se encontraba bajo una dictadura militar y miles de personas inocentes fueron torturadas y asesinadas sin razón alguna. Las películas de docudrama pueden llegar a ser muy interesantes, y esta no se queda atrás al revelar información importante sobre el caso de Tenorio y a su vez explorar varios temas sobre tiempos muy oscuros en América Latina. Pero por momentos, la película sufre de problemas de estructura y se tambalea un poco para mantener tu atención. Llega un punto en el que las entrevistas se vuelven repetitivas, soltando migajas de información y dando vueltas sin llegar a nada, y no es hasta los últimos 15 minutos que se hacen revelaciones intensas, aunque es algo que ya todos sabíamos
sabíamos o sospechábamos desde un principio, incluso sin haber visto esta película. Pero a pesar de tener algunos problemas para poder contar su historia, tiene muchas cosas que hacen que valga la pena. Además de exponer temas importantes, la película hace un excelente trabajo en representar todo el movimiento cultural de la música brasileña y la pasión de la gente por ella. Es muy interesante ver todo lo que hay detrás de esta cultura y ver todas esas secuencias de jazz y bossa nova con una vibrante y colorida animación que le da un estilo único. Puede que el estilo no sea del agrado de todos al parecer algo tosco y poco convencional, pero ciertamente le añade mucha estética en su narrativa. Y cabe mencionar que la voz de Jeff Goldblum como el narrador queda como anillo al dedo y le agrega mucho carisma. La verdad, sí recomiendo ver esta película, a pesar de que por momentos sea difícil de digerir y que hubiese preferido que dure menos, llega a ser bastante interesante al tratar sobre un caso y temas que merecen ser contados, y que a su vez son un homenaje a Francisco Tenorio y a la música y cultura brasileña. Si tuviera una moneda por cada película animada de 2023 que utiliza la canción de Take On Me para una secuencia de carreras de autos deportivos, tendría 2 monedas, lo cual no es mucho, pero es curioso que pasara 2 veces. Esta es probablemente la película que más polémica generó en el año. Como se los mencioné en otro video, no le tenía mucha fe a este proyecto desde que se anunció que Illumination estaría a cargo de él. Además de que sabemos que tener una buena adaptación de videojuegos es como tirar una moneda al aire. De cualquier forma, estaba consciente de que esto sería un evento gigantesco. Incluso llegué a leer algunos comentarios de personas que decían que esta sería la primera película que verían en el cine, porque lo valía. Entiendo completamente por qué el revuelo con esta película. Estamos hablando de Mario Bros, una de las franquicias más grandes e importantes de todas que todo el mundo conoce. Y luego, unos días antes de que se estrenara la película, se revelaron las primeras críticas y no fueron muy positivas. ¿Y qué pasa cuando la crítica especializada se mete con una de las películas más hypeadas del año? Exacto, toca funa, ¿verdad, FNAF? Miren, ya hablé sobre esto antes, y sobre todo ahora que siento que he digerido mejor la película, puedo decir con certeza que no es la gran cosa. Y lo digo así porque en su momento, cuando estaba el hype a tope, había personas que afirmaban que esta era la mejor película animada jamás hecha, y está bien si hay personas que lo creen, se respeta su opinión equivocada. Pero Mario es una película que está entretenida y ofrece buen fanservice, sin más. Tiene algunos problemas de ritmo y exposición. Sí, todos sabemos quién es Bowser o Kamek, pero hubiera estado bien que se nos presentara un poco más de ellos. Ni siquiera era necesario profundizar tanto, con que nos mostraran cosas como que Kamek fue quien crió a Bowser, creo que no hubiera estado de más. Y no me salgan con los típicos argumentos de que es una película sobre Mario, ¿qué esperabas? O el peor de todos, es que está hecha solo para fans. Sí, güey, seguramente los juegos de Mario son super underground, no es como que hasta tu abuela los haya jugado. Y no quiero sonar como un hater de esta película, créanme, me gustó y la disfruté bastante. Creo que al final de cuentas cumple con todo lo que propone, y definitivamente estoy emocionado por todo lo demás que se viene entre esta alianza de Nintendo e Illumination. Solamente estaba tratando de justificar por qué no pongo esta película en un puesto más arriba como probablemente algunos esperaban. Desde A24 con Marcel hasta Pinocho de Guillermo del Toro, los fanáticos del stop motion hemos disfrutado de una gran cantidad de animaciones gloriosas en los últimos años, y en esta ocasión, El Inventor se suma a la lista. Esta es una película que está escrita, producida y dirigida por Jim Capobianco, conocido por antes trabajar como artista de storyboard en Pixar y ser el escritor de Ratatouille, lo cual por cierto le dio una nominación al Oscar en ese año a Mejor Guión. Y esta vez nos trae probablemente la película más antipapa que he visto en toda mi vida. El Inventor sigue la historia de Leonardo da Vinci, cerca del final de su vida, cuando se encontraba inventando artefactos voladores y máquinas de guerra para la corte francesa mientras investigaba sobre el significado verdadero del alma. Algo que deben de saber antes de ver esta película es que es un musical, y no es precisamente un gran musical. La mayoría de las canciones no son buenas o se sienten fuera de lugar, así que si eres alguien que detesta los musicales, quizás sea algo que debas de tomar en cuenta. Eso sí, la animación es excepcional. Me encantó esta combinación de stop motion con animación 2D que llevan las escenas a otro nivel. Escenas que fácilmente pudieron limitarse a ser un simple intercambio de diálogos o un paso del tiempo. Aquí utilizan este medio para hacer cosas
visualmente sorprendentes. Todo el diseño de producción es increíble, los personajes, a pesar de que parezcan una versión medieval de Playmobil, lucen muy bien y quedan con la estética simplista de la película. Desafortunadamente, no existe un arco argumental sólido que atraiga a la audiencia y me hace cuestionar para quién está dirigida esta película. Es demasiado matizado y complejo en sus temas para funcionar con niños y demasiado simplista y sencilla para los adultos. Simplemente creo que no logra que la audiencia logre conectar con la historia de esta película y hasta cierto punto llega a tornarse un poco lenta y aburrida. Me encantaron algunas de las ideas que se exploraron, pero su ritmo y la escritura cuestionable de algunas escenas entorpecieron todo. Creo que fácilmente esta película pudo funcionar mejor como un cortometraje. Y créanme que me entristece tener que decir eso, porque claramente hubo muchas personas talentosas que trabajaron muy duro y pusieron todo su corazón en esto. Es una película muy ambiciosa, pero me hubiera gustado que el ritmo y la historia fuesen igual de genial que la animación. De cualquier forma, considero que vale mucho la pena echarle un vistazo, y tan solo por todo el valor artístico que tiene, ya la hace una experiencia bastante disfrutable y placentera. Por muy odiadas que puedan llegar a ser la mayoría de las películas de Adam Sandler, es innegable que este tipo sabe hacer cosas muy buenas cuando se lo propone. Ya nos ha demostrado que tiene muy buenos dotes actorales y puede tener películas grandiosas, y ahora en esta ocasión vuelve a apostar por la animación con Leo. Distribuida por Netflix y producida por Happy Madison, la productora de Adam Sandler, siendo su segunda película animada, Leo nos presenta un lagarto del mismo nombre que vive en un gabinete de vidrio junto a su compañero Tortuga, y ha sido la mascota de la clase durante muchos años. Ambos han estado observando y analizando los comportamientos, problemas e inseguridades que tienen los niños por mucho tiempo, pero después de que llegara una maestra sustituta y le sugiriera a los niños llevarse una mascota a su casa por un fin de semana, Leo comienza a darles consejos para lidiar con sus problemas personales y ayudarlos a crecer. Ok, imaginemos por un momento qué hubiese pasado si en Toy Story los juguetes de repente decidieran hablarles a los niños y darles consejos de vida con todo lo que han aprendido observándolos durante años. Bueno, básicamente es lo que esta película hace. Leo es como si fuera una especie de Pepito Grillo y creo que esta es una película perfecta para que cualquier niño pueda entender las dificultades que pueden tener al crecer. Y realmente creo que también los puede ayudar a desarrollar su propia confianza para enfrentar todos los problemas que pueden llegar a tener a esa edad. Me parece interesante cómo esta película también deja enseñanzas para los más grandes, al recordarnos la importancia de la terapia infantil y hablar con los niños sobre cómo se sienten. Algo que tengo que advertirles si piensan ver esta película, al igual que con El Inventor, es que es un musical. Y he visto que muchas personas la desmeritan por esto, pero honestamente no creo que sea un punto negativo aquí. Sí, quizás no sean las mejores canciones del mundo, pero creo que incluso ese puede llegar a ser el punto, y tampoco te saca mucho de la película. Son números bastante rápidos y por lo menos a mí no se me hicieron molestos, los encontré hasta un poco graciosos por momentos. Es verdad que puede llegar a pecar de ser algo genérica, pero también pone en la mesa temas muy interesantes y los ejecuta muy bien. Además, agradezco que no tenga el típico humor sin gracia de Adam Sandler y que los chistes hayan sido ingeniosos en su mayoría. Si eres de los que juzgó esta película por su portada, te invito a que lo replantees y le des una oportunidad. Es realmente encantadora y una gran sorpresa por parte de Netflix y Adam Sandler. Pollitos en Fuga, el origen de los Nuggets, podría entrar en esa categoría de secuelas que nadie pidió, pero que de todas formas todos nos pusimos felices cuando la anunciaron. 23 años tarde, pero hey, los desgraciados están de vuelta. Los estudios Artman han demostrado ser de los principales referentes del stop motion en el cine junto con Laika, y a pesar de tener un repertorio con muy pocas películas, cuentan con algunos de los más grandes clásicos del medio, como Pollitos en Fuga. La idea de una secuela surgió desde ya hace mucho tiempo en realidad. Para ser exactos, inmediatamente de que DreamWorks viera el éxito y buen recibimiento que tuvo, le propuso a Artman la idea de hacer una secuela, pero estos se negaron porque querían enfocarse en otros proyectos. Sin embargo, la idea siempre estuvo ahí, y años después la pondrían en marcha contando con gran parte del equipo de producción de la primera película, pero esta vez sin DreamWorks, ya que ambos estudios dejaron de trabajar juntos desde 2006, siendo esta vez Netflix con quien harían alianza. La historia sigue los sucesos de la primera película, y vemos cómo las gallinas ahora viven felices alejadas de los humanos, mientras Ginger y Rocky tienen una hija llamada Molly, pero luego de que esta terminara siendo capturada en una granja para hacer nuggets, Ginger y los demás intentarán salvarla.
Podemos empezar diciendo que esta película era igual de necesaria que Toy Story 4 y puede que tampoco esté a la altura de la primera. En sí, escoge quedarse en su zona de confort y repetir lo que ya le funcionó, con algunas modificaciones. Aquí lo llevan a algo mucho más grande, inspirándose ahora en películas de espías y atracos como las de 007 y Misión Imposible. El factor nostalgia también es muy evidente aquí. Los malditos saben que muchos amamos la primera película y no van a desaprovechar que han pasado más de 2 décadas. Aún así, creo que es muy disfrutable. El humor sin duda es de sus mayores aciertos, teniendo uno que otro chiste un poco oscuro que me hace dudar de la sanidad mental de los escritores, y honestamente no me esperaba que Claudia Sheinbaum y Oveja Free Fire fueran esposos y que al final este último fuera cuqueado épicamente. La animación en stop motion, como era de esperarse, es muy buena y detallada. Siempre me ha encantado el estilo con plastilina de Artman y aquí lo vuelven a hacer, y aunque llega a tener algunos toques con CGI, lo supieron mezclar muy bien sin que llegara a verse extraño. El diseño de producción, los personajes, colores, todo luce increíble, y si crees que la comida de Estudio Ghibli se ve buena, espera a ver esta película. Perdónenme, pero esos nuggets de pollo se veían muy apetitosos. Es una película que puede que llegue a decepcionar a algunas personas si esperan algo igual o mejor que su antecesora, pero creo que como secuela cumple y es muy agradable de ver, aunque desperdiciaron la oportunidad de poner chicken teriyaki en los créditos. Pixar no se las ha estado viendo muy bien en estos últimos años. Después de que Disney mandara algunas de sus películas directo a Disney Plus para años después estrenarlas en cines, que por cierto les ha estado yendo pésimo, y con el enorme fracaso que fue Lightyear, toda la esperanza estaba puesta en Elemental. Dependiendo de su éxito o fracaso, veríamos si Pixar seguiría arriesgándose en hacer películas originales o volvía a usar la vieja confiable de hacer secuelas innecesarias. Spoiler, si lo seguirán haciendo. Elemental tuvo la peor apertura en taquilla para una película de Pixar y con un presupuesto de $200 millones ya apuntaba a ser el mayor fracaso del estudio, pero creo que nadie contaba con que fuera a ser tan popular por el boca en boca y que al final terminara teniendo una recaudación bastante decente. Y me alegra mucho que se haya levantado, porque la película sí es buena. La historia de amor central está bastante bien hecha. Pensé que sería otra historia de amor típica de chico conoce a chica y se enamoran, pero es un amor prohibido, pero no, es mucho más que eso. Wade y Amber tienen una química increíblemente cautivadora. Toda esa secuencia después de que Wade le confesara sus sentimientos a Amber en verdad me llegó al corazón. Pixar hizo una historia de amor que a su vez abarca varios temas interesantes, como comentarios sociales sobre la inmigración y los prejuicios, las alegrías y desafíos de las relaciones interraciales, o la presión que se les es impuesta a los hijos por hacer sentir orgullosos a sus padres. Sin embargo, no es perfecta. Considero que su mundo no está tan desarrollado como el de Zootopia, por ejemplo, y realmente tiene potencial para exprimirlo más. Me gustaron algunos detalles como los toques de lengua y cultura que mostraron de la gente de fuego y cómo contrastaba con la gente de agua, pero más allá de eso no explora a los demás elementos. Sé que principalmente se centra en la relación de estos dos, pero la película se llama Elementos, me hubiera gustado ver un poco más de eso. Y también me hubiera gustado que profundizaran más en sus temas secundarios, ya que algunos se pueden llegar a sentir a medias, a pesar de no ser el conflicto principal. En cuanto a la animación y la banda sonora, ¿qué se puede decir? Es Pixar. Claro que son asombrosas y no esperaría menos, honestamente. Sigo agradecido de que se hayan alejado del fotorrealismo y sigan experimentando con estilos más cartoon. Sí, Soul se ve impresionantemente real, pero si seguían yéndose por ese camino, iba a llegar a un punto en el que sería imposible distinguir con la realidad, y ¿qué sentido tendría entonces? En general, puede que Elemental no sea la mejor película de Pixar, ni la más profunda, pero tiene mucho corazón y hasta puede llegar a ser una comfort movie, así que definitivamente la volvería a ver. Y empezando con el top 10 tenemos a Migration, o como le pusieron acá en Latinoamérica, Patos, porque trata de patos, supongo. Este año fue tan surrealista que Illumination hizo no una, sino 2 películas que fueron mejor que lo que nos entregó Disney para celebrar sus 100 años. Jamás pensé que algo así fuera posible, pero así están las cosas actualmente. Empecemos diciendo que le tuve algo de esperanzas a esta película desde que anunciaron que Benjamin Renner sería el director y escritor de este proyecto, quien es nada más y nada menos que la persona que dirigió Ernest y Celestine y ese hermoso cortometraje de The Big Bad Fox and the Other Tales. Illumination
Illumination lo contrató con el propósito de hacer una película con una visión un poco más madura y artística, a comparación de lo que acostumbran normalmente las películas de este estudio. Renner incluso llegó a describirla como un Little Miss Sunshine pero con patos, así que inevitablemente llamó mi atención. La película sigue una familia de patos que vive en un estanque de un bosque de Inglaterra. Los dos hijos, Dax y Gwen, y la madre, Pam, quieren aventurarse a ver más allá del estanque, pero el padre sobreprotector se los impide diciéndoles que por ahí matan y así. Pero luego de que un día un grupo de patos migratorios les hablaran sobre el exterior, la familia convence al padre para que emigren al sur, hacia Jamaica. Y así es como emprenden un viaje siendo unos completos inexpertos y teniéndose que enfrentar a varios desafíos. Sé que no tengo muy buena relación con Illumination, pero son este tipo de películas las que hacen que de vez en cuando les dé el beneficio de la duda, y esta fácilmente podría ser de las mejores cosas que han hecho hasta ahora, resaltando por tener personajes encantadores y un humor bastante atinado y divertido. No hay chistes de pedos ni esa clase de humor descusado que acostumbran. Utiliza el humor slapstick de manera ingeniosa y divertida que hace que tanto niños como adultos la puedan disfrutar. Hablando de la animación, creo que esta podría ser una de las películas mejor animadas de Illumination. Siento que desde un tiempo para acá Illumination ha estado puliendo su estilo y no es como que antes tuviera mala animación, pero ha pasado de tener imágenes demasiado saturadas o aburridas a tener colores que se sienten más vibrantes. Es muy refrescante que estén experimentando y mezclando más estilos, como esas secuencias en 2D o la estética de acuarela en los fondos. En cuanto a sus diseños, no diría que son algo del otro mundo, pero son bastante bonitos y agradables. En general, el arte de esta película es un gran acierto. Ahora, la historia sí llega a ser muy lineal y predecible, además de que tampoco es que sea la película más original del mundo. De momento, se llega a sentir como una versión remasterizada de Rio o como una película animada de 2007. Me sorprende un poco que Illumination la haya tratado de vender como una película más profunda cuando todavía se siente lejos de hacer algo como lo que ha hecho Pixar, por ejemplo, lo que me hace pensar que el estudio metió mano de más e interfirió en la visión que tenía el director. Aún así conserva muchas cosas buenas, tiene personajes sólidos y varios momentos estimulantes. Al final, de alguna u otra manera, se siente como algo diferente para el estudio y por lo menos aquí sí hay una versión artística y mucho corazón. Espero que Illumination siga yéndose por este camino y lo vaya perfeccionando cada vez más. Así que si quieres ver algo entretenido y familiar sin tener que pensar mucho, Migration es perfecta para eso. A veces uno solamente necesita una inocente y tonta película sobre patos y dejarse llevar. Directo desde Polonia y traída de la mano de la misma pareja que hizo la tan aclamada película Loving Vincent, llega The Peasants. Loving Vincent nos dejó a todos asombrados por su revolucionaria técnica con pintura a óleo, siendo la primera película en ser animada completamente pintada a mano, pero a la vez pareciera que se quedó solamente en eso. Ahora, esta película es mucho más rica ya que profundiza más en su historia. Está basada en la novela ganadora del Premio Nobel del mismo nombre, ambientada en la Polonia histórica, donde se veían temas como el de las personas como propiedad y que las mujeres eran vendidas como si fueran ganado, retratando la vida de una mujer maltratada y su abandono por parte de una sociedad patriarcal, mostrando los peligros del odio colectivo bajo la influencia de valores conservadores. Aunque la historia es una clásica tragedia de un pueblo europeo, la música y la animación la llevan a otro nivel. Al igual que con Loving Vincent, The Peasants utiliza la misma técnica que consiste en hacer pinturas en óleo basándose en referencias de grabaciones en live action, sin un solo segundo de rotoscopia. Son pinturas hechas a mano para cada fotograma, siendo aproximadamente un total de 40,000 pinturas para toda la película, a cargo de un equipo de 125 artistas que invirtieron más de 200,000 horas durante 5 años de producción. Una verdadera locura. Un dato curioso es que toda esta cantidad de pinturas le habría tomado más de 100 años a un artista individual. Es impresionante cómo hacen que cada personaje cobre vida a partir de las grabaciones sin que se sacrifique ninguna emoción en sus actuaciones. El elenco cumple en todos los aspectos, pero el arte de la película se roba el espectáculo y actúa como un personaje. La pintura fluye en la pantalla con trazos hermosos y coloridos. Cada línea se mueve en sincronía con cada personaje. Nunca una pintura se había sentido tan viva, si no contamos a Loving Vincent, claro. El trabajo de los artistas involucrados brilla sobre todo con cada cambio de estación, del sol a la lluvia y en la complejidad de los detalles como en la delicadeza del vestuario, y las escenas de baile son un completo deleite visual. Dicho esto, este drama histórico es sorprendentemente oscuro y denso que toca temas crueles pero reales, y su arte se interpreta principalmente con realismo tonal.
o sea que está tratando de hacer que las cosas se vean exactamente como en la vida real, lo que plantea la pregunta de si realmente era necesario utilizar el medio de la animación para contar esta historia en particular. Aparte del valor estético y algunos momentos de transición que transforman una estación del año en otra en una sola toma, me cuesta encontrar un propósito narrativo para que esta historia haya sido contada de esta manera. Aún así, la dedicación a hacer un proyecto con esta técnica tiene mucho mérito por sí sola. Es realmente otro logro técnico para el cine, y recomiendo enteramente que la vean, tomando en cuenta que es clasificación R, claro, por si son muy menores o pensaban verla tranquilamente ahí en la sala de sus casas con sus familias ahí al lado. La verdad es que nunca he llegado a ser fan o un gran conocedor de las Tortugas Ninja. Sí, he visto algunas de sus versiones, crecí con la serie de 2012 y fui de los pocos que defendió el reboot de 2018 cuando estaba de moda odiarlo en un principio, pero creo que nunca me había interesado tanto por ver más de estos personajes como con esta nueva versión. Desde que se anunció que Seth Rogen produciría una película animada de las Tortugas Ninja con un toque más juvenil, me emocioné mucho por este proyecto. Y es que honestamente creo que este es el giro fresco que necesitaba la franquicia. En el título siempre ha estado que son Tortugas Ninja adolescentes, y es curioso que esta es la primera vez que los presentan como adolescentes reales, o por lo menos que yo sepa. Pues el mismo Seth Rogen dijo que quiso hacer esta versión principalmente porque sentía que nunca se había explorado muy bien ese aspecto de los personajes, y creo que el resultado aquí fue excelente. Empecemos diciendo que es una gran historia de origen. Si eres alguien que está cero familiarizado con la franquicia, o que incluso puede que no te guste, esta película es perfecta para comenzar a darle una oportunidad. Aquí tenemos un vistazo más humano de estos personajes, lo cual es irónico porque son tortugas mutantes, pero podemos ver que todos tienen un propósito simple pero bien ejecutado. Ellos no quieren salvar al mundo, ni les interesa nada de eso, lo único que quieren es ser aceptados por la sociedad. Han vivido escondidos por años observando a los humanos y queriendo formar parte de ellos y su cultura. Me encantó mucho este nuevo enfoque en los personajes y hace que uno pueda conectar fácilmente con ellos. El arte que tiene es hermoso y fue de las principales razones por las que estaba esperando tanto esta película. Me gustaron detalles como el de que se agregaran todos estos rayones que parecen hechos con crayola, sobre todo para representar las luces. Le dan una estética bastante atractiva y única. Los diseños sí, son feos, más que nada el de los humanos, pero están hechos así a propósito para crear una metáfora social. La acción es visualmente increíble. Toda esa maldita secuencia donde pelean con pandillas es de lo mejor que vi en el año. Me encanta pensar que este es como un tipo de rebelión hacia Disney y que últimamente están haciendo las películas animadas de estudios grandes al apostar por estilos como este, que se salen de lo convencional. Estamos presenciando una nueva era de la animación y esta película podría ser un gran referente a niveles técnicos. Dentro de lo malo, tengo que decir un par de cosas. Toda esa subtrama de la agencia del gobierno que quería ordeñarlos se siente un poco fuera de lugar aquí. Y sí, sé que es para abrir paso para una secuela e introducirnos a Destructor, pero parece metida con calzador y te saca mucho de la trama principal que estaban teniendo. No digo que esté mal tener subtramas, solo que la manera en la que lo hicieron no me convenció. Tampoco me gustó tanto que el 80% de los chistes fueran puras referencias a la cultura pop, y no porque no las entienda, pero siempre se me ha hecho como una ruta fácil para lanzar un chiste porque es como de, es gracioso porque entendí la referencia. Y no estoy diciendo que esté mal que haya referencias, de hecho es algo que disfruto mucho. Yo sé que es para intentar conectar con la chaviza porque buscan fans nuevos, pero siento que fue demasiado. Igualmente, el humor creo que fue bastante bueno la mayoría del tiempo. Mando Gecko, sin duda el MVP de la película. Es una pena que no le haya ido tan bien en taquilla. Digo, no fue un fracaso, pero tampoco un éxito como se esperaba. Es una película que merece mucho más reconocimiento, que si no has visto, te invito a hacerlo en cuanto puedas. Actualmente se encuentra en camino una serie animada de estas nuevas tortugas que llegará en verano de este año y seguirá los acontecimientos que vimos en la película. Y yo no sé ustedes, pero no podría estar más emocionado por ver más de esta nueva versión. Siempre ha habido un constante debate entre qué estudio es mejor, si Pixar o Ghibli.
Bueno, aquí les presento la combinación perfecta de ambos estilos. China ha estado apostando mucho por la animación últimamente, y esta película es el claro ejemplo del por qué los deberíamos tener en la mira, y que pueden llegar a ser una gran competencia al nivel de grandes exponentes como Japón. Deep Sea sigue a Senju, una niña que vive en una profunda tristeza luego de que su mamá la abandonara e ignorara constantemente, para luego adentrarse en un viaje lleno de fantasía en lo más profundo del océano. Desde que supe de la existencia de esta película, llamó completamente mi atención al ver lo hermosa y detallada que era su animación. Es simplemente perfecta. Fácilmente podría ser top 3 de películas animadas del año visualmente hablando. Es tan pintoresca y detallada que incluso podrías pausarla y cualquier fotograma es una obra de arte. Cosas como la hermosa combinación de tinta china con CGI tan pulida y cuidada, lo detalladas que eran las texturas o lo impresionante que se veía el océano. Sus secuencias de acción con movimientos tan dinámicos y fluidos hicieron que durante toda la película en verdad no pudiera creer lo que mis ojos estaban viendo. Es un verdadero espectáculo visual que rompe los moldes de lo que estamos acostumbrados a ver en la animación. Y me sorprende que tan solo haya costado $80 millones, que sí, suena que es mucho, pero para que se den una idea, no es ni la mitad de lo que suelen costar las películas de Disney, y honestamente creo que la calidad visual de esta película es mucho más interesante. Quizás en un principio se pueda sentir algo sobrecargada para algunos, ya que casi todo el tiempo te están bombardeando con un montón de cosas en movimiento, pero una vez que te acostumbras, logras apreciar mejor su belleza. Desafortunadamente, no logré conectar muy bien con la historia, o por lo menos en un principio. Me pareció demasiado caótica. Todo el tiempo estaba ocurriendo algo, pero no entendía muy bien hacia dónde quería ir o qué querían contar. Se sentía desordenada y como si mezclaran un montón de ideas a lo loco que parecía que no iban a ningún lado. Está claramente inspirada en el viaje de Chihiro y el castillo vagabundo, tanto por la narrativa como en lo visual, pero no funcionó tan bien para mí. Y es que pareciera que los personajes solo están ahí, existiendo, pero no te están dando suficientes motivos como para empatizar con ellos o que te preocupe lo que les vaya a pasar. Todo eso hizo que perdiera un poco el interés en la historia. De no haber sido por su hermosa animación, yo creo que me hubiera dormido a mitad de la película. Pero su final me cayó la boca e hizo que haya valido la pena todo. Cuando pensaba que ya no habría manera de que lo que me estaban contando se salvara en los últimos 20 minutos, sin darme cuenta yo ya estaba en lágrimas. El final es desgarrador y conmovedor, y para ser sincero, me agarró completamente desprevenido. No quiero dar muchos detalles, tienes que ver esta película. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Esta es fácilmente la película con la que más veces lloré de esta lista. Basada en el manga del mismo nombre, Blue Giant sigue a Dai Miyamoto, quien tras haber visto una presentación de jazz que le cambió la vida, se propone a sí mismo ser el mejor saxofonista del mundo, practicando arduamente el saxo tenor por su cuenta, sin educación formal o saber leer partituras siquiera, descubriendo que tiene un talento nato con el saxofón, por lo que más tarde formaría un trío de jazz con un pianista que viene siendo músico toda su vida y un baterista que apenas está empezando a tocar el instrumento. Sé lo que algunos pueden estar pensando, que es la típica historia cursi sobre querer ser el mejor del mundo y que casualmente lo es, pero es mucho más que solo eso. Y quizás el protagonista te pueda dar vibras de ser otro soñador típico de anime, sí lo es, pero, esta historia es diferente, porque es sobre jazz, y no hay nada mejor que una película que combina jazz y sueños. Si no me creen, pregúntenle a estas. Tenía tiempo que una película no me tocaba el alma de la manera en la que lo hizo esta. El jazz es un género que disfruto mucho de manera casual, y aquí con pura pasión te demuestran lo poderoso y hermoso que es este género y la música en general. Me hizo sentir todo, el poder de la banda sonora, la pasión, sueños y toda la dedicación de los protagonistas, su historia envolvente y lo hermosa que llegaba a ser la animación, especialmente todas esas secuencias abstractas que traducían la música. Quedé completamente fascinado y sentía escalofríos cada vez que estos tipos empezaban a tocar. Estaba levitando con cada solo que tenían en sus actuaciones, y siento que una historia de este tipo se aprecia mejor por medio de la animación. Que sí, Whiplash y La La Land también son excelentes a su manera, pero no hay mejor forma de transmitir lo que te hace sentir la música como lo hacen en esta película, con todas esas secuencias animadas que te transmiten todo lo que un músico siente cuando está en llamas. Esto es lo que define el poder de la música y del jazz. Quizás el uso del CGI te desconecta un poco de la experiencia al principio, ya que se ve algo cutre honestamente, a diferencia de las secuencias que son hechas a mano.
extraño, pero te acostumbras y no le das tanta importancia porque se compensa con el peso que tiene todo lo demás. La historia en realidad es muy simple y no está pretendiendo no serlo, ya que lo que la eleva es su música y toda la pasión y emociones que carga. Creo que lo menos interesante podría ser el protagonista. Es un poco plano y, como lo mencioné al principio, parece un copy-paste de la personalidad de otros protas de anime, pero sin tener mucho encanto. Su personalidad parece que solo se reduce a querer ser el mejor del mundo y ser bueno tocando el saxofón. No tiene un arco de personaje, a diferencia de los otros dos que sí tuvieron un buen desarrollo y crecieron junto a la historia. Es de lejos el personaje menos interesante del grupo, pero de alguna manera su pasión y dedicación por el jazz hace que empatices con él. De cualquier forma, la película tiene muchas fortalezas y a través de ella superó en gran medida las debilidades que pueda llegar a tener, creando algo estimulante y emotivo. Les recomiendo enteramente que vean esta película y de paso se escuchen el soundtrack compuesto por Hiromi Uehara. Les prometo que es una gran experiencia inmersiva que los hará amar y apreciar este género más que nunca y muy probablemente les hará sacar un par de lágrimas. Yo sinceramente perdí la cuenta de cuántas veces lloré. Into the Spider-Verse no solamente es una de las mejores películas animadas que existen, sino que también fue un hito para la animación. Llevó su estilo artístico a otro nivel que inspiró a muchas más películas y prácticamente creó un nuevo estándar en la industria. 5 años después, nuevamente bajo las mentes de Phil Lord y Chris Miller, llega su secuela, Across the Spider-Verse, prometiendo ser más ambiciosa que su antecesora, pero ¿realmente es mejor? Es un poco complicado juzgar esta película, siendo que se trata de la primera parte de una historia que aún no sabemos cómo termina. Y sí, desde antes ya habían anunciado que se dividiría en 2 partes, pero incluso películas como las del Señor de los Anillos o El Imperio Contraataca tenían conflictos autoconclusivos con finales abiertos que abrían paso a que la historia se extendiera para una siguiente película. Aquí simplemente te dejan a medias. Es como si te estuvieras comiendo unos tacos acá bien sabrosos y a media tragadera te los quitan y te quedas con hambre. Así es como se siente. Y sí, sé lo que es un cliffhanger, pero creo que incluso usando este recurso no termina de desarrollar casi nada de lo que plantea en esta primera parte, y es difícil calificar algo que se siente incompleto o compararla directamente con su antecesora. Habiendo dicho eso, creo que la película es genial. La animación nuevamente es bastante impresionante, llevaron lo que hicieron en la anterior entrega a la máxima potencia. Hay tantos estilos diferentes en esta película que se siente que el equipo hace malabares para entregarnos un espectáculo visual. Quedé impresionado con el nivel al que llegaron. La acción es sublime, cada escena de lucha o persecución es increíble, el movimiento es fluido y el detalle es excelente. Es prácticamente poesía en movimiento, ya que son Spider-Man haciendo de la acción. Todas las acrobacias y movimientos lucen impecables y es un recordatorio de lo que hace que este personaje sea tan increíble visualmente. El humor es otro acierto, hay tantos chistes en esta película que me hicieron reír bastante. Las bromas no tienen el típico problema que tiene Marvel de restar importancia a un momento serio, se les da tiempo para respirar. Los chistes son rápidos e ingeniosos, tanto visuales como situacionales, y aciertan la mayoría del tiempo. Y ya ni hablemos de su magnífico soundtrack a cargo de Metro Boomin junto con su score original. Basta con decirles que Am I Dreaming fue mi canción más escuchada del año, y ese sonidito que suena como elefante y un resorte no se hizo meme por nada, su score también es icónico. Ahora, seguramente la mayoría de ustedes esperaba ver esta película más arriba o inclusive en el primer puesto, y a pesar de que me encantó bastante la película, no me parece que sea la mejor del año. Quitándolo de que es una historia incompleta, el principal problema que veo tiene que ver con el guión. En momentos no sabes para dónde va la historia, y durante los 2 primeros actos, sin contar su maravillosa introducción, pareciera que no trata de absolutamente nada. Varias escenas se sentían como si solo las estuvieran arrastrando para rellenar más tiempo y eventualmente llegar al conflicto inicial, después de 40 minutos de película. Además de que no se salva de tener algunas incoherencias. Sí, la escena de persecución de Miles con los Spider-Man de otros universos es maravillosa, pero ¿me vas a decir que escapar de esa forma de un montón de Spider-Man con mucha más experiencia sin ayuda de nadie no es una locura? Es decir, Miles es inteligente y muy hábil, pero sigue siendo un novato. Esto más bien fue una manera de simplificar a todos los demás Spider, exceptuando al elenco principal porque era más conveniente para el guión. Y no quiero sonar muy quisquilloso, en realidad puedo dejar pasar este tipo de cosas. El problema es que la película sí tiene varias de estas conveniencias y agujeros
groseros, como el hecho de que tantos Spider-Man, incluyendo los que ya conocemos, actúen de una manera tan egoísta ante algo que se puede resolver o que no quieran romper el canon a pesar de que se demostró que se puede reparar. Y perdón si sueno como el malo de la historia al decir esto, créanme que en verdad me gusta mucho esta película a pesar de esos detalles y para nada quiero decir que eso la haga mala. Tiene muchísimas cosas a su favor y por eso está en un puesto tan alto en esta lista. Al final es de las películas que mejor entienden al personaje y su esencia, explorando todo este tema de identidad y pertenencia, y eso hace que resalte bastante. Igual esto sigue sin tener un cierre, habrá que esperar hasta que salga Beyond the Spider-Verse para ver cómo culmina esta historia. El caso de Nimona y todo lo que tuvo que pasar para que viera la luz resulta ser algo interesante y que merece la pena ser contado. En un principio, la producción estaba en manos de Blue Sky Studios y estaba prevista para estrenarse en algún punto de 2020, pero tras la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, este terminaría cerrando Blue Sky en 2021, dejando el proyecto en una especie de limbo y sufriendo varios retrasos para que al final la terminaran cancelando, a pesar de que la película ya estaba terminada en un 75%. Algunos exmiembros de Blue Sky afirmaron que la película recibió un rechazo por parte de Disney debido a su representación LGBT, y tomando en cuenta que en ese entonces Disney se encontraba en serios problemas con el gobierno de Florida por no apoyar una ley conservadora que prohíbe a las escuelas públicas hablarles a los estudiantes sobre orientación sexual e identidad de género, no dudo que sea verdad. Pero afortunadamente en 2022 fue adquirida por un estudio independiente llamado Annapurna Pictures para completarla junto con un estudio británico, y sería estrenada por medio de Netflix. La dirección ahora estaría a cargo de los directores de Espías Escondidas, quienes también estuvieron muy involucrados en la producción de esta película antes de que Disney le diera cuello. Para los que no sabían, Nimona está basada en la novela gráfica de 2015 del mismo nombre y originalmente fue publicada como una serie de capítulos de Tumblr, y a grandes rasgos sigue a una chica cambiaformas que hace alianza con un caballero que es inculpado de haber cometido un crimen, así que ambos se encargarán de tratar de destapar la verdad. Y esta película, sin saber absolutamente nada más que lo problemática que fue su producción, me esperaba encontrar con algo entretenido a secas, pero Dios, no tengo palabras para describir lo mucho que amé esta película. Y quizás algunos se sorprendan de que la haya puesto tan arriba en el top, pero créanme que no exagero cuando digo que es de las mejores películas animadas del año. Imaginen que metemos en la licuadora una historia cyberpunk de calabozos y dragones mezclada con elementos de Blade Runner, Zootopia, Monster Inc, Kick-Ass y Shrek, y que a su vez es una sátira de la sociedad y las instituciones gubernamentales. Eso es Nimona. La película es una delicia de principio a fin, combina una historia conmovedora y divertida con una animación y arte impresionante. Los personajes son entrañables, puedo decir sin problemas que Nimona y Ballister se han convertido en uno de mis dúos favoritos de la animación. En verdad tienen una química increíble. El humor también es muy acertado la mayor parte del tiempo y la trama te mantiene enganchado hasta el final. A niveles técnicos, esta película es fantástica. El equipo hizo un trabajo increíble adaptando el estilo de arte simple pero encantador del cómic, y con la técnica de sombreado de cel shading hace que realmente se sienta como una novela gráfica que cobra vida con movimientos dinámicos y muy buenos diseños. Personalmente no soy muy fan del cel shading como estilo, lo prefiero más para videojuegos, pero aquí hacen que luzca bastante bien. Los fondos y paisajes son una belleza artística y la construcción de su mundo es algo que pide a gritos que se explore más. En verdad amé todo este concepto medieval y futurista y creo que le da mucha identidad a esta película. Terminé de ver esta película y la sensación tan bonita que me dejó en el corazón es indescriptible. Puede que no sea muy compleja o incluso llegue a ser predecible en momentos, pero me encanta que sin llegar a ser pretenciosa cumple muy bien sus objetivos y logra aterrizar de forma excelente su poderoso mensaje. Que sí, el de no juzgar a los demás por ser diferentes tampoco es un mensaje novedoso, pero el cómo lo ejecuta es lo que hace especial a esta película. Profundiza más en cómo la intolerancia, el rechazo y lo imbéciles que podemos llegar a ser con personas a las que consideramos diferentes puede causar un efecto irreversible y nocivo para la salud mental. Nos recuerda la importancia de ser amable y empático con los demás. Una simple sonrisa o un buen gesto puede cambiar el ánimo, el día o hasta la vida de una persona sin que nos demos cuenta. Miren, nadie la está pasando muy bien últimamente, hay que deshacerse de esa brecha y, como lo muestran metafóricamente en la película, romper los muros que no nos permiten ver más allá de una ideología retrógrada y obsoleta. Si no has visto esta película porque no te llama la atención o simplemente no la conocías, te invito a que lo hagas. Créeme que te llevarás una muy grata sorpresa.
Desde que se anunció esta película, se sabía que sería un evento monumental. Cuando se estrenó en Japón no hubo tráiler, ni sinopsis, ni nada. Invirtieron como 2 pesos en marketing, ya que fue solamente el título que originalmente se traducía como Vives y este póster. Y solo bastó eso para que rompiera récords en taquilla al ser el regreso de Miyazaki a la animación y ser vendida como su última película. Otra vez. Para este punto es muy probable que Miyazaki no deje de hacer películas mientras siga con vida, pero el hecho de que sigamos siendo testigos de su trabajo en la actualidad es un privilegio y creo que somos demasiado afortunados. Personalmente yo nunca había visto una película de estudio Ghibli en el cine y me alegra mucho que esta haya sido la primera vez. La producción comenzó a inicios de 2017 con Estudio Ghibli reabriendo sus puertas y un equipo de alrededor de 60 animadores, de los cuales se encontraba una gran parte del equipo antiguo. Y no había colombianas. A diferencia de sus anteriores películas, Miyazaki no supervisó cada fotograma y panel y tuvo que delegar ese trabajo para centrarse solamente en el guión gráfico. El proceso de esta película fue demasiado tardado por una serie de complicaciones, como el hecho de que Miyazaki ya no puede dibujar tan rápido como antes, o que tuvieron que vender sus licencias a plataformas como Netflix para poder seguir subsidiando el proyecto. Pero después de 7 largos años, finalmente llegó. Es realmente impresionante la cantidad de ideas que cabe en su tiempo de ejecución sin sentirse abarrotado. Dolor, escapismo, fantasías, legado, pajaritos gremlin, combinado con una animación hecha a mano que es simplemente alucinante. La película arranca con una secuencia impresionante con fuego y de ahí ya te puedes dar una idea de por qué demoró tanto. La música compuesta por Joe Hisaishi, quien también compuso la partitura del viaje de Chihiro y el castillo ambulante, es simplemente hermosa. Se siente tan nostálgico y contemplativo que hace que te envuelvas más con la historia y su mundo. He visto que a algunas personas no les gustó tanto la película porque se les hizo confusa, y a pesar de que Miyazaki es conocido por importarle un carajo las reglas narrativas, creo que igual hace falta un poco de contexto, ya que esta es probablemente su película más personal y aquí básicamente hizo self-insert con todo este tema de pasar la batuta, delegar su trabajo y todo lo que ha ido construyendo a lo largo de su carrera. Se sabe que Miyazaki quería que su hijo Goro continuara con su legado artístico haciendo películas para Estudio Ghibli y así él pudiera retirarse tranquilamente, pero los resultados se vieron con el tiempo. Hay un video en el que Miyazaki se sale decepcionado de la proyección de Cuentos de Terramar, que fue la primera película que dirigió su hijo, y bueno, con Earwig y la bruja quedó más que claro que esto no es lo suyo. Por este y más motivos es que Miyazaki no se ha retirado aún, porque no logró encontrar un digno sucesor que continúe con su legado y al mismo tiempo siente tristeza y decepción porque no sea su hijo quien lo haga. Y en esta película vemos precisamente eso representado en todo este arco del sucesor con el abuelo Imagito. Pareciera que Miyazaki usó esta película como una forma de demostrar que ahora está en paz con eso, pues como lo dice en la película, este era su mundo, era hermoso, desordenado, trágico y tonto, pero no puede durar para siempre, ahora crea el tuyo. Esta película, además de ser un viaje que nos narra sobre la pérdida, el dolor y las pruebas que se necesitan para seguir adelante, nos habla principalmente sobre cómo se siente Miyazaki al estar lidiando con la torre de logros que algún día dejará atrás y aceptando que lo que sucederá con ella una vez que la deje está completamente fuera de su control. Puede que no haya sido una aceptación pacífica, pero lo va haciendo a medida que avanza la película, y creo que el propio Miyazaki estaría de acuerdo en que los finales agridulces son mejores que los finales felices. El niño y la garza no basta con verla solo una vez para lograr apreciarla bien, y me atrevería a decir que puede que no termines de comprenderla nunca. Hasta el propio Miyazaki dijo que ni él termina de hacerlo, pero creo que aquí aplica la famosa frase de no lo entiendas, solo siéntelo. Déjate envolver por su alucinante animación y música, su mundo tan vasto e imaginativo que solo pudo haber salido de la cabeza de este hombre. No tiene por qué haber reglas y lógica, solo quiere contarnos historias interesantes y emotivas a través de mundos que parecieran infinitos por explorar. Esta película es solamente una prueba de que Miyazaki todavía tiene mucho por ofrecernos a pesar de que pareciera que ya nos lo ha dado todo. Y aunque probablemente esta pueda ser su última película, me parece un cierre perfecto para el legado de uno de los cineastas más grandes que ha pisado la tierra. Y Japón nuevamente se apodera de esta lista, ahora con Suzume. Sé que esta película se estrenó originalmente a finales de 2022, pero la estoy tomando en cuenta por su estreno internacional.
Makoto Shinkai es uno de los directores japoneses más importantes actualmente, con un gran arsenal de películas de anime, y aunque Your Name ha dejado la vara muy alta, siempre que va a lanzar una nueva película levanta mucha expectativa. La trama sigue a Suzume, una chica que se encuentra con un tipo misterioso que se dedica a cerrar puertas para evitar que ocurran desastres naturales en Japón. Después de que un incidente cambiara todo el panorama, Suzume lo acompaña para ayudarlo a prevenir toda una serie de desastres naturales que están por desatarse. No es novedad que Makoto Shinkai retrate este tipo de temas, y cada vez parece que está recolectando desastres naturales como si fueran gemas del infinito. Esto es debido a la influencia que tuvo con el terremoto y tsunami de Tohoku en 2011. Lo vimos representados como metáforas en Your Name y Weathering with You, pero esta vez lo representa de una manera más personal, expresando el impacto que tuvo en él este incidente. Y a pesar de que muchos elementos nos recuerdan a estas películas antes mencionadas, creo que el trabajo que hace aquí es muy único. De alguna manera, se siente como la culminación de todo lo que ha estado trabajando Shinkai a lo largo de su carrera, y aunque muchos digan que esta es una película de romance, en realidad se centra más en contar una historia trágica sobre la familia, la pérdida, la importancia de la amistad y toda la angustia y carga que dejó este incidente para los japoneses en 2011. Al principio pensé que sería una película sobre salvar la vida de muchas personas, pero qué equivocado estaba. Suzume es mucho más que eso. Hace un trabajo excepcional combinando el impacto que tuvo muchísima gente ante una tragedia real con una historia de fantasía para crear una película desgarradora y muy conmovedora. Hay elementos muy profundos sobre el trauma y el duelo tras la pérdida de un ser querido que te llevan a un viaje emocional, todo respaldado por una hermosa y brillante banda sonora con una animación impresionante e impecable, tan detallada y realista. Shinkai continúa sobresaliendo al trabajar en la construcción de su mundo. Es una película tan rica en escritura, detallada de personajes, que al mismo tiempo combina maravillosamente varios géneros. Es tremendamente impresionante que Shinkai pueda construir un mundo tan bien, hasta el punto de convertirlo en un personaje propio de la historia. Su exploración de la relación del hombre con la naturaleza es un aspecto importante de su narración que creo que no mucha gente lo ha valorado lo suficiente, y es algo que añade mucha profundidad a sus películas. Les recomiendo a todos que investiguen un poco sobre el terremoto del este de Japón antes de ver esta película, o incluso si ya la vieron. Mejorará su experiencia visual y les permitirá conectar más a nivel emocional con la historia. Algunas personas se han encargado de querer menospreciar el trabajo de este director diciendo que sus películas son muy cursis y empalagosas y que siempre utiliza tropos similares en sus historias, y ¿saben qué? Puede que sí, pero lo que hace tan especial a Suzume y a sus demás películas es que son muy inmersivas y te transportan a un mundo lleno de emoción y fantasía que son obras maestras tanto visualmente como en su banda sonora. No sé cómo explicarle a la gente que no ha visto esta película cómo en la primera mitad me la pasaba riendo por un gato y una silla de 3 patas, para que al final terminara llorando con una historia profunda sobre crecer y tener esa trágica sensación de que no podemos conservar todo y a todos los que amamos con nosotros para siempre, que nos aferramos desesperadamente a todo eso mientras el mundo se desmorona lentamente a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo te habla sobre aceptar la bondad de quienes nos rodean y a su vez brindar esa bondad a los demás, y lo que es más difícil, a nosotros mismos. Es una película que te destruye, pero al mismo tiempo te da un abrazo al corazón y te hace querer mejorar como persona. No hay más que decir, vean esta película, aunque no sean fans del anime. Creo que pueden encontrar cosas muy valiosas en ella que a cada quien le puede impactar de diferente manera. Yo me quedo con una de sus frases que me marcó para siempre. Sabemos que esta vida es frágil y la muerte siempre está cerca, pero aunque sea solo por un momento, todavía queremos vivir. Ok, acabo de tener un La La Land de nuevo, pero ahora con un perro y un robot. ¿Alguna vez te has encontrado en esa situación en la que no podrías sentirte más solo o sola, pero de repente llega alguien a tu vida que la cambia por completo? Dígase un amigo, una pareja o hasta una mascota. Bueno, esto es Robot Dreams. Esta película es sin duda de las mayores sorpresas que me llevé en el año, siendo el debut en la animación del director español Pablo Berger y basado en el cómic del mismo nombre. Robot Dreams sigue a un perro que vive solo y deprimido en su apartamento en un Nueva York de los años 80, y una noche, harto de sentirse así, decide construir un robot para que le haga compañía. A grandes rasgos es eso, y algunos se preguntarán, ¿cómo es que una película que parece ser tan simple puede ser de las mejores del año? Pues déjame decirte
sé que ese es precisamente su encanto. Hay que dejar de lado esa absurda idea de que algo es inferior por ser simple. Sí, quizás esta película no tenga una animación tan impresionante como la de muchas de esta lista, pero funciona. Luce muy linda y te transmite cierta calidez. No es necesario que tenga una animación como la de Spider-Verse o Deep Sea porque ni siquiera va con su narrativa, y su mayor peso está en el guión, principalmente porque esta película no tiene diálogos. He estado llevando clases de guión en mi carrera universitaria y uno de los retos más grandes fue crear guiones sin diálogo. Básicamente tienes que lograr comunicar y transmitir todo lo que quieres a base de puras acciones, y créanme, no es tan fácil como parece y te las tienes que ingeniar mucho. Que esta película logre todo eso y al mismo tiempo pueda hacerte sentir tantas emociones y tocarte el corazón de una manera tan significativa es algo que merece mucho mérito. Presenta una narrativa visual conmovedora que explora delicadamente los temas de las relaciones, la soledad, el anhelo y el inevitable paso del tiempo, mezclándolo con melancolía y mucho encanto, cautivándote de principio a fin. Profundiza muy bien en las complejidades de la soledad y los desafíos que el tiempo impone ante las relaciones que vamos creando en nuestras vidas, teniendo un fuerte peso emocional de una manera en la que puedes crear una gran conexión al poder verte reflejado por tus experiencias. Imagínense el surrealismo de BoJack Horseman, pero simplificando su esencia y dándole un toque más minimalista y retro de una manera muy imaginativa. Y es que su narrativa trasciende las fronteras generacionales y ofrece una experiencia visual muy enriquecedora. Es sin duda una de las películas animadas más reales que he visto en mi vida, cómo logra capturar la mundanidad de la vida cotidiana y cómo nos recuerda que esto es algo tan esencial para quienes somos. Normalmente este tipo de cosas se reservan para cortometrajes, pero es tan impresionante que pudieron capturar esa magia y convertirla en una película que en ningún momento se siente alargada o tediosa. Logra desarrollar muy bien todos los temas que toca, abordando tanto y diciendo tan poco. La música compuesta por Alfonso Villayonga también es un gran acierto que acompaña muy bien todas las escenas. Ese piano, Dios, qué hermoso suena. Y ya que estamos hablando de la música, gracias por el hecho de que nunca más voy a poder escuchar September sin recordar este trauma. Finalmente, yo me quedo con la reflexión de que cada persona con la que desarrollamos un lazo es completamente única. Ser capaz de aprender y crecer de cada persona con la que te encuentras y que deja un impacto profundo no solo es ideal, es algo vital y esencial en nuestras vidas. Por favor, vean esta película y si les es posible de manera legal, este es el tipo de películas que merece la pena apoyar. Y bueno, ese ha sido el video más largo que he hecho. Espero que lo hayan disfrutado y aunque sé que esto no es suficiente para compensar todos estos meses, quiero agradecerles a los que siguen aquí a pesar de que soy literalmente el peor youtuber del mundo en términos de constancia. La verdad es que la universidad me consume la mayor parte del tiempo, pero ya estoy viendo todo eso de delegar la edición para sacar más contenido para ustedes. Igualmente los invito a seguirme en mis redes para estar al tanto de cualquier actualización y ahí siempre me mantengo en contacto si me mandan DM o lo que sea. Me encantaría saber su opinión sobre este video acá abajo en los comentarios y por qué no que también me compartan su top. Y como siempre, dale like a este video si te ha gustado y si eres nuevo o nueva aquí, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Eso ha sido todo por mi parte, hasta la próxima.